Este video es una guía sobre uno de los casos más relevantes dentro del mundo jurídico colombiano recientemente. Nos referimos a la discusión entre el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional con respecto a la sentencia T-485 del 2015, que trata de la realización del proyecto hotelero Playa Blanca Barú y los inconvenientes que ha tenido con un sector de los habitantes de la isla. De ahora en adelante, la Asociación de Trabajadores del Turismo de Playa Blanca, ASOTUPLAP, o supuesto Consejo Comunitario, serán los accionantes. El Ministerio del Interior, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, la Alcaldía de Cartagena y la Defensoría del Pueblo serán el Gobierno y la Corte Constitucional será la Corte. Los accionantes interpusieron acción de tutela por separado por considerar que los accionados, el gobierno, habían vulnerado sus derechos fundamentales a la consulta previa y a la diversidad étnica y cultural. Para los demandantes, el proyecto hotelero los afectaba directamente. Ellos se consideraban una comunidad étnica que habitaba y ejercía labores de subsistencia en el área de la playa y tenían derecho a la consulta previa sobre el impacto del proyecto. El amparo fue negado y al llegar a la Corte los expedientes fueron seleccionados para revisión. La Corte concedió el amparo a los derechos a la consulta previa, la participación y la protección del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, ordenando el reconocimiento de la comunidad como un consejo comunitario y la realización de la consulta. Entonces, ¿cuál es el problema? El Gobierno Nacional presentó recurso de nulidad ante la Corte alegando que ésta reconoció derechos de comunidades étnicas legitimadas a terceros, incluyendo extranjeros que por ley no los tienen. Los argumentos presentados por el Gobierno en sus intervenciones y respuestas dentro del proceso persisten tras ser emitido el fallo y son los siguientes. Primero, ya se ha realizado un proceso consultivo con los consejos comunitarios de Barú, Santa Ana y Ararca, quienes serían afectados directamente y están certificados como comunidades afrodescendientes. Segundo, los integrantes de ASOTUPLAB y el pretendido Consejo Comunitario no cumplen con las condiciones legales y jurisprudenciales para ser reconocidos como una comunidad étnica. Esto se debe a que los habitantes carecen de la condición de nativos y no cumplen con los requisitos para ser considerados como un pueblo étnico titular del derecho a la consulta previa. Los accionantes hacen parte de un grupo de comerciantes quienes aprovechan económicamente la playa mediante la oferta de servicios turísticos. En los fallos de instancia que negaron las acciones de tutela, se sostuvo que los accionantes no demostraban tener las condiciones previstas en el ordenamiento jurídico para ser reconocidos como consejo comunitario, aunque era viable colegir que la comunidad de Playa Blanca hacía parte de los pueblos étnicos que habitaban en la isla. En todo caso la consulta no era exigible pues no se cumplía con el requisito formal. Según el gobierno, las comunidades respecto a las cuales debía realizarse el proceso de consulta previa eran aquellas que habían sido formalmente reconocidas por las autoridades competentes, consejos comunitarios de Barú, Ararca y Santa Ana. Además, los accionantes no pueden alegar presencia territorial, pues el área es inhabitable y al tratarse de playas se habla de bienes de uso público que no pueden ser poseídos por particulares. En realidad se está ante un grupo de ocupantes ilegítimos del espacio público. Antes de continuar, resulta interesante que en este caso es el Estado el que se enfrenta a la misma rama judicial. En este caso, la disputa se centra en una limitación al derecho de dominio. ¿Pero de quién? ¿Del Estado? ¿De un privado? En primer lugar, se debe aclarar que según el artículo 669 del Código Civil, el dominio o propiedad es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. En particular, los bienes inmuebles según la naturaleza jurídica del titular de derecho de dominio pueden ser de dominio privado o de dominio público. Según el profesor Herrera Carrascal, los inmuebles de dominio privado son los que pertenecen a una persona natural o jurídica particular, mientras que los bienes inmuebles públicos son los que pertenecen a una entidad pública y se clasifican en bienes de uso público y bienes fiscales. Se encuentran en cabeza del Estado. Los bienes de uso público son aquellos destinados a ser utilizados por toda la comunidad y según la Constitución son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Por su parte, el Código de Recursos Naturales señala en sus artículos 51 y 52 que el derecho a usar los recursos naturales que son bienes de uso público, como en el caso de las playas, debe ser adquirido por Ministerio de la Ley, permiso, concesión o asociación. Sin embargo, el Código también establece que las personas podrán hacer uso de estos recursos para satisfacer sus necesidades elementales sin requerir el permiso del Estado. Por otro lado, los bienes fiscales son aquellos que son susceptibles de ser utilizados por el Estado de la misma manera que los particulares utilizan los bienes de su propiedad, y en su tráfico están sometidos en principio a las normas del derecho común. Para el caso concreto es importante determinar la clasificación de los bienes inmuebles relevantes en el conflicto, es decir, los predios sobre los cuales hay obras en desarrollo y la playa.
created using Powtoon.